En clases anteriores vimos que la molécula de ADN, el ácido desoxirribonucleico, es la responsable de almacenar y transmitir la información genética. La mayor parte de nuestras características tienen que ver con la información que recibimos de nuestros padres. Por supuesto, influenciada por las condiciones del ambiente donde nos desarrollamos. Pero ¿de qué manera lo que dicen los genes, la información que está codificada en forma de la secuencia de nucleótidos en el ADN, termina determinando o definiendo el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, qué tan altos o bajos vamos a ser o qué tendencia vamos a tener a contraer una u otra enfermedad? ¿Cómo se expresa la información genética? La expresión de la información genética es un proceso que involucra varios pasos diferentes y que vamos a ir viendo en la clase que comienza ahora. Antes que nada me quiero referir a la imagen que ilustra esta primera diapositiva. Es una fotomicrografía electrónica en la que podemos ver una secuencia de estructuras más o menos esféricas que son los ribosomas. Ustedes recuerdan, los ribosomas estaban compuestos de ARN y de proteínas y eran los sitios donde se producía la síntesis proteica. Cuando vimos estructura y funcionamiento de las organelas celulares, vimos que los ribosomas estaban presentes tanto en células procarióticas y eucarióticas, y que en las células eucarióticas encontrábamos ribosomas libres en el citoplasma y ribosomas adheridos a la membrana del núcleo y a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. También en eucariotas vimos que con frecuencia conjuntos completos de ribosomas, varios ribosomas, se ocupaban de sintetizar la misma proteína al mismo tiempo, porque una célula necesitaba para su propio uso o para la exportación numerosas copias de la misma molécula proteica. Ese conjunto de ribosomas que trabajaban de manera coordinada en la síntesis de la misma proteína se llamaba polisoma. Esta fotomicrografía representa un polisoma. Los ribosomas están traduciendo la información genética contenida en una molécula de ácido nucleico, en este caso no de ADN sino de ARN, ácido ribonucleico, en particular de una molécula de ARN que se llama ARN mensajero, cuya estructura y función vamos a ver en las próximas diapositivas, y transmitiendo esa información del formato secuencia de nucleótidos al formato secuencia de aminoácidos que componen, como ustedes saben, la estructura de las proteínas. De hecho, si observan con atención, verán unos filamentos asociados a los distintos ribosomas. Esos filamentos son particularmente largos en los ribosomas que están sobre el extremo izquierdo de la figura que tenemos en la imagen. Esas son las secuencias polipeptídicas. Estos ribosomas que están sobre la izquierda están más avanzados en el proceso de lectura y decodificación de la información contenida en el ARN mensajero y ya están terminando de sintetizar la secuencia polipeptídica completa. Los que están sobre la izquierda y hacia arriba son los que comienzan a leer la molécula del mensajero, y por eso todavía no vemos grandes secuencias o polipéptidos asociados a ellos. Nosotros sabemos que la actividad de una célula depende fundamentalmente de la presencia de las enzimas. Las enzimas tienen una función central en el metabolismo, en el conjunto de reacciones que se desarrollan en el interior de la célula y en sus membranas. Sabemos también que la mayoría de las enzimas son proteínas. De hecho, la primera proteína fue purificada y aislada en el año 1926, fue la ureasa, y hasta 1989 se pensaba que la totalidad de las enzimas eran proteínas. Digo hasta 1989 porque en ese momento un par de investigadores llamados Sech y Altman consiguieron aislar las ribosimas. Las ribosimas son enzimas pero formadas por ARN, por ácido ribonucleico, cuya estructura ya vimos en las clases que tenían que ver con moléculas biológicas. A partir de ese momento se supo que el ARN, que ya sabíamos que era capaz de almacenar información genética, también tenía la posibilidad de catalizar reacciones químicas, como por ejemplo las reacciones de clivaje, de corte de otras moléculas también de ARN. Ese descubrimiento fue central para apoyar hipótesis referidas al surgimiento de las primeras moléculas con capacidad de autorreplicación. Como vamos a ver más adelante en nuestro curso, la idea que domina la perspectiva actual respecto del origen de las primeras células es que el material genético original no fue ADN, sino que fue ARN por esa doble capacidad,
tanto de almacenar información como de catalizar él mismo determinadas reacciones bioquímicas. Pero volviendo a las enzimas proteicas, sabemos también que se trata de proteínas globulares y que su funcionamiento depende de la estructura terciaria y eventualmente de la estructura cuaternaria, y que esa estructura está determinada por la secuencia de aminoácidos. La estructura primaria de una proteína, el orden particular de los aminoácidos que componen su estructura primaria, será la que determine la forma en que esa proteína se pliegue, y esa estructura tridimensional será la que le dará la capacidad catalítica a las enzimas. Sabemos entonces que la función de una enzima depende de la secuencia de aminoácidos que la componen. En el año 1941, dos investigadores llamados George Biddle y Edward Tatum propusieron, a partir de una serie de experimentos, que las alteraciones en el material genético, las mutaciones, los cambios inducidos en el material genético, podían modificar la capacidad de ciertos organismos, en particular de un moho conocido con el nombre científico de Neurospora, de obtener energía a partir de ciertos sustratos orgánicos particulares. Si se exponía a las esporas de este hongo de Neurospora a rayos X, se podían producir mutaciones en el ADN, y esas mutaciones, esos cambios genéticos, implicaban la incapacidad de alguno de los organismos de obtener energía a partir de ciertos sustratos por la inhibición de alguna ruta metabólica, a partir de que alguna de las enzimas involucradas en esa ruta metabólica dejaba de ser funcional. De esta manera se vio que el ADN contenido, los genes contenidos en el núcleo de estos organismos, al ser alterados, resultaban en enzimas que perdían la capacidad catalítica. La información respecto de la estructura de las enzimas, que era clave para su funcionamiento, estaba codificada en el ácido ribonucleico, en el ácido desoxirribonucleico, y podía ser alterada con las mutaciones. Más adelante Crick, uno de los investigadores responsables de dilucidar la estructura del ADN, propuso que había un flujo unidireccional de la información genética desde el ADN hacia las proteínas. No había movimiento de información de proteína a proteína ni de proteína hacia ADN, sino que el flujo de información era desde el ADN hacia las proteínas. Pero en las células eucarióticas el ADN está en el interior del núcleo y las proteínas se sintetizan en el citoplasma, de manera que hacía falta un intermediario molecular que pudiera llevar la información desde el ADN, que está en el núcleo, hacia el citoplasma para que allí se produjera la síntesis de proteínas. Un poco más adelante, distintos investigadores, y en particular Jacob y Monod, propusieron que ese intermediario molecular era el ácido ribonucleico. Ya se sabía que había ácido ribonucleico en el citoplasma. Se había visto que el ácido ribonucleico era particularmente abundante en aquellas células o en aquellos momentos del ciclo celular en que el metabolismo de síntesis de proteínas era más intenso. Se había visto que había ARN asociado a los ribosomas, sin embargo ese ARN era demasiado homogéneo en su estructura como para codificar para la enorme variedad de proteínas que requiere una célula. Entonces se propuso que un tipo particular de ARN, que no era el ARN ribosómico, era el intermediario en la información genética desde el ADN y su expresión molecular, que son las proteínas. ¿Cómo es el ARN? Nosotros ya lo sabemos de clases anteriores. Es un polímero de nucleótidos, es una cadena simple a diferencia del ADN, y también a diferencia del ADN, en el ARN el uracilo reemplaza a la timina. En la síntesis de proteínas, en el movimiento de la información genética desde el ADN hasta terminar en la síntesis de los polipéptidos, hay tres tipos de ARN involucrados: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico o ribosomal. En esta diapositiva recordamos la estructura del ARN y sus semejanzas y diferencias con el ADN. Primero, a la izquierda vemos el ADN, que está formado por una doble cadena que se pliega formando una hélice. A la derecha vemos el ARN, que está formado por una única cadena. En los dos casos estamos hablando de polímeros de nucleótidos, solo que los nucleótidos del ADN tienen como azúcar la desoxirribosa y los del ARN la ribosa.
La otra diferencia es que una de las pirimidinas, de las bases pirimidínicas en el ADN, es diferente a la del ARN. La timina del ADN está reemplazada en el ARN por el uracilo. No hay timina en el ARN, sino que la base nitrogenada, el nucleótido, que tiene la misma complementariedad que tiene la timina en el ADN, es en el ARN el uracilo. A partir de toda esta información generada en distintos laboratorios, en las principales universidades de todo el mundo, se llegó a definir lo que hoy conocemos como el dogma central de la genética molecular. Y es que la información genética, la información que contienen las células, fluye desde el ADN a las proteínas utilizando como intermediario el ARN. El ADN, que tiene la capacidad de replicarse y que se replica en un punto particular de la interfase que conocemos como fase S, se transcribe para sintetizar ARN, en particular un tipo de ARN que conocemos como ARN mensajero. Esta transcripción, igual que la replicación, se produce en el interior del núcleo celular, en el caso de las células eucarióticas. Ese ARN mensajero sale del núcleo y en el citoplasma se traduce para sintetizar proteínas. Tenemos entonces tres polímeros. El ADN, que es un polímero de nucleótidos, el ARN mensajero, que también es un polímero de nucleótidos, pero de cadena simple, y las proteínas, que son polímeros de aminoácidos. Como dijimos, la replicación se produce en la fase S de la interfase. Sin embargo, la transcripción, la copia del ARN a partir de la molécula molde de ADN, y la traducción, la síntesis de las proteínas a partir de la información contenida en el ARN, se producen todo el tiempo en las células que requieren la síntesis de enzimas y otros tipos de proteínas para su funcionamiento. En algunos organismos, en particular en aquellos virus que se conocen como retrovirus, el material genético no es ADN, sino que es ARN, y en ese caso se produce una excepción a este flujo unidireccional de la información genética. Los virus de ARN o retrovirus, como el virus del HIV o como el virus del COVID, tienen una enzima que es una transcriptasa inversa. Es la enzima que produce el proceso inverso a la transcripción normal que ocurre en una célula eucariótica o procariótica. En los virus, que son, como ustedes saben, unidades de información genética rodeadas por una cápside de proteína, por una cubierta proteica, que tienen la característica de ser parásitos obligados de células eucarióticas o procarióticas, una característica que hace que en muchos casos ni siquiera los consideremos como seres vivos, sino que están en un gris entre el mundo de lo vivo y de lo no vivo. Los virus de ARN o retrovirus tienen esta enzima transcriptasa inversa que permite sintetizar ADN a partir de un molde de ARN. Una vez que invaden una célula, ese ADN va a ser leído por la célula hospedadora y va a ser transcripto, ahora sí en este sentido, para sintetizar moléculas de ARN del virus y moléculas de proteínas que van a formar la cápside de esas nuevas partículas virales. Hay una cuestión interesante respecto del código genético. Nosotros sabemos que las proteínas contienen, en realidad existen unos 500 aminoácidos, sin embargo las proteínas están formadas por 22 aminoácidos. Hasta hace algún tiempo se consideraba que los aminoácidos que intervenían en la síntesis de las proteínas eran únicamente 20, pero en 1986 se descubrió un aminoácido número 21, que es la selenocisteína, que es un aminoácido que está presente tanto en células procarióticas como eucarióticas, y más recientemente, en el año 2002, se descubrió otro aminoácido, el número 22, que es la pirrolicina, que está presente en un grupo de células procarióticas que ustedes ya conocen, que son las arqueas, en particular las arqueas metanogénicas. Así que tenemos proteínas que están formadas por un máximo de 22 aminoácidos diferentes. Sin embargo, el ADN y el ARN contienen cada uno solamente 4 nucleótidos distintos. En el caso del ADN, adenina, timina, citosina y guanina, y en el ARN, adenina, uracilo, citosina y guanina. Si un solo nucleótido codificara para un aminoácido, entonces el código genético del ADN y del ARN solo podría especificar 4 aminoácidos diferentes.
solamente 4 aminoácidos podrían ser traducidos a partir de la información contenida en esos 4 nucleótidos, si la traducción fuera un nucleótido, un aminoácido. La alternativa podría ser que pares de nucleótidos llevaran información para aminoácidos particulares, quiere decir, para codificar para cada aminoácido hicieran falta 2 nucleótidos. Si eso fuera así, la cantidad máxima de aminoácidos que podrían codificarse a partir de pares de nucleótidos sería de 16. ¿Sí? Lo podemos pensar. Si tuviéramos todas las combinaciones posibles, pensemos en todas las combinaciones posibles de apares para 4 nucleótidos. Podríamos tener 4 alternativas que comenzaran con adenina, adenina-timina, adenina-adenina, adenina-citosina y adenina-guanina. Lo mismo, 4 combinaciones para pares de nucleótidos iniciados con timina, 4 para pares de nucleótidos iniciados con citosina y 4 para pares de nucleótidos iniciados con guanina. Tendríamos entonces 4 por 4 o 4 al cuadrado, 16 aminoácidos que podrían ser codificados a partir de un código que utilizara como unidad de información un par de nucleótidos. Todavía no nos alcanza para llegar a ese número máximo de 22 aminoácidos. Lo mínimo necesario para poder codificar para un idioma de 22 aminoácidos es la combinación de 3 nucleótidos. La unidad de información de los ácidos nucleicos, tanto del ADN como del ARN, son los tripletes de nucleótidos. Una secuencia de 3 nucleótidos codifica para un aminoácido en particular. El número máximo de combinaciones diferentes para 4 nucleótidos agrupados de 3 en 3 es 64. 4 al cubo, que es 64. El código genético consiste en un sistema de tripletes de nucleótidos de ARN mensajero que se llaman codones y que tienen un correlato con tripletes de nucleótidos del ADN. Esos codones se copian a partir del ADN y esos codones especifican el orden de los aminoácidos que van a estar presentes en un polipéptido particular, en una proteína en particular. Tenemos entonces 64 codones posibles, es decir, 64 combinaciones posibles de los 4 nucleótidos organizados de 3 en 3. De esas, 60 especifican aminoácidos particulares. Las otras 4 son codones que señalan o que determinan señales que implican la finalización de la cadena, la finalización del conjunto de aminoácidos que están siendo unidos mediante enlaces peptídicos para sintetizar una proteína en particular. Fíjense que en la diapositiva dice 60 codones y entre paréntesis dice 61 porque hay un codón, un triplete en particular, un codón que es uracilo, guanina, adenina, UGA, que está aquí como un codón de detención, pero que también puede sintetizar o puede codificar para la selenocisteína. Así que en realidad estamos entre 60 y 61 codones que especifican para aminoácidos particulares. Y tenemos entonces entre 3 y 4 codones que llevan información para finalizar el proceso de síntesis de una determinada molécula de aminoácido. Fíjense que lo que tenemos acá son todas las combinaciones posibles de nucleótidos de ARN organizados de 3 en 3. Todas las combinaciones posibles. Una cuestión interesante que podemos ver también es que tenemos un exceso de codones. Tenemos 61 codones que codifican para 22, para un máximo de 22 aminoácidos si incluimos la selenocisteína y la pirrolicina. Por eso también hay sinónimos. Por ejemplo, hay 6 codones diferentes que codifican para la leucina. Quiere decir, cualquiera sea el codón de estos 6 que esté presente en el ARN mensajero, será una molécula de leucina, un aminoácido leucina, el que se agregue a la cadena polipeptídica en formación. Puede haber más de un codón que codifique para un determinado aminoácido. Por ejemplo, para la metionina tenemos un único codón, pero para la isoleucina tenemos 3 codones diferentes. Lo que nunca ocurre es que haya más de un aminoácido que pueda ser codificado por el mismo codón. ¿Sí? Varios codones pueden ser sinónimos para un aminoácido, pero no puede haber más de un aminoácido, no puede haber 2, 3 o más aminoácidos que sean codificados por el mismo codón.
Llamamos entonces transcripción al proceso por el cual se sintetiza una molécula de ARN mensajero a partir de una molécula molde de ADN. Las moléculas de ARN mensajero se transcriben entonces de una de las dos fibras o hileras de ADN que sirve de molde y siguen el mismo principio de apareamiento de bases que se utiliza para la replicación del ADN. Si en el molde de ADN hay una adenina, en el ARN mensajero se agregará un uracilo. ¿Sí? Recuerden que en el ARN no hay timina, sino que la timina está reemplazada por el uracilo. Si hay una guanina en el ADN, habrá una citosina en el mensajero. Si hay una citosina o una guanina en el ARN mensajero. Si en el ADN hay una guanina, citosina, timina, adenina, adenina, uracilo, citosina, guanina, guanina, citosina. De esta manera, el proceso de transcripción implica la síntesis de una molécula de ARN mensajero utilizando como molde una de las dos hebras del ADN, una parte de la molécula de ADN que se utiliza como molde, solo una de esas dos hebras, y se sintetiza por medio de una enzima que se conoce como ARN polimerasa, una molécula complementaria de ARN. Los ribonucleótidos, o sea, los nucleótidos de ARN, están presentes en la célula como trifosfatos. ¿Se acuerdan que un nucleótido tenía un grupo fosfato, un azúcar, en el caso del ARN una ribosa, y una base nitrogenada que podía ser una molécula de uno o dos anillos de nitrógeno? Los ribonucleótidos, antes de ser agregados a esta cadena de ARN mensajero en síntesis, en formación, tienen tres grupos fosfato, y la ruptura, la lisis o la hidrólisis de esos grupos fosfato es la que provee la energía para la síntesis de la molécula de ARN mensajero. Cuando se va a iniciar este proceso de copia del ARN mensajero a partir del molde de ADN, la ARN polimerasa, la enzima responsable de agregar nucleótidos de ARN al mensajero en síntesis, se une al ADN en una secuencia particular que se conoce como secuencia promotora o como promotor. Ese proceso continúa, la síntesis, la adición de nucleótidos de ARN, hasta que la enzima encuentra otra secuencia de nucleótidos de ADN particular que se llama señal de terminación. O sea, en el molde está la indicación de dónde tiene que comenzar el proceso de transcripción por parte de la ARN polimerasa y de dónde tiene que terminar ese proceso. Cuando llega a ese lugar, a la señal de la terminación, la polimerasa se detiene y se libera la molécula de ARN mensajero que se acaba de sintetizar. Esa molécula de ARN mensajero saldrá hacia el citoplasma, donde se produce el resto de los procesos que terminan en la síntesis de una proteína. En los eucariotas, cada molécula de ARN mensajero se corresponde con un gen, pero no toda la secuencia del ARN mensajero que acaba de ser sintetizado tiene importancia para la síntesis de la proteína. Después de que se sintetiza el ARN mensajero, sufre una serie de modificaciones. Por un lado, se agrega un nucleótido específico modificado en el extremo 5', pero además se eliminan los intrones. Los intrones son regiones no codificantes del gen. Son porciones de información que no son relevantes para la síntesis del polipéptido. Quedan únicamente las porciones que son codificantes, que son los exones, que se unen entre sí para formar el ARN mensajero maduro, que va a ser el que va a funcionar efectivamente como molde para la síntesis de las proteínas. En el esquema de la izquierda podemos ver una representación del proceso de transcripción, de síntesis de ARN mensajero a partir del molde de ADN. Para que la transcripción ocurra, la doble hélice del ADN se tiene que abrir en un punto en el que se une la ARN polimerasa. La ARN polimerasa va leyendo la cadena molde en sentido 3', 5' y va agregando nucleótidos a la cadena de ARN mensajero en formación en el extremo 3'. Esto es lo mismo que ocurría en la replicación del ADN. Recuerden que las dos hebras de ADN son antiparalelas y acá ocurre lo mismo. La lectura del molde es en dirección 3', 5', pero la síntesis de la molécula de ARN mensajero en formación se produce a partir de la adición de ribonucleótidos al extremo 3' de esa cadena nueva. La cadena de ARN mensajero que está recién sintetizada es complementaria a la cadena de ADN que le sirvió de molde.
¿sí? No es igual a la cadena que sirve de molde, sino que es complementaria. ¿Qué queremos decir con complementaria? Que siempre que haya, como veíamos recién, en la cadena molde una citosina, cadena molde de ADN una citosina, habrá una guanina en la cadena de ARN mensajero. Sí es igual a la cadena complementaria de ADN, que era a su vez complementaria de la cadena molde. Salvo por una diferencia, y es que en el ARN mensajero habrá uracilo en vez de timina. Una cosa importante es que dependiendo del gen, la hebra de ADN que sirve como molde puede ser una o la otra, pero nunca las dos. La síntesis de la molécula de ARN mensajero se produce a partir de una o la otra hebra, no es siempre la misma hebra, eso depende del gen, pero nunca a partir de las dos hebras para el mismo gen. Una vez que se sintetizó el ARN mensajero y fue transformado y se eliminaron las porciones no codificantes, el ARN mensajero se desplaza hacia el citoplasma. Y la síntesis de proteínas ocurre precisamente en el citoplasma y en particular en asociación con los ribosomas. Recuerden que los ribosomas estaban formados por dos subunidades formadas por ARN y por proteínas, por un tipo particular de ARN que vamos a llamar ahora ARN ribosómico o ARN ribosomal, y que esas dos subunidades serán una más pequeña que la otra. Tenemos entonces el ARN mensajero, el ARN ribosómico o ribosomal, y tenemos también un tercer tipo de ARN que interviene en la síntesis de proteínas, que se conoce como ARN de transferencia. Hay diferentes moléculas de ARN de transferencia, cada una de ellas se diferencia de las demás por el anticodón. ¿Qué es el anticodón? Es un triplete de nucleótidos de ARN que es complementario con los codones que están presentes en el ARN mensajero. Los distintos tipos de ARN de transferencia se diferencian entre sí por ese anticodón, por una secuencia de apenas 3 nucleótidos que van a ser los que se van a relacionar con el mensajero que viene desde el núcleo, que trae el mensaje, el código genético necesario para la síntesis de la proteína. En un extremo, entonces, las moléculas de ARN de transferencia tienen ese triplete de bases que se conoce como anticodón, y en el otro extremo son capaces de transportar un aminoácido. Dependiendo de cuál sea el anticodón, será el aminoácido en particular que puede llevar ese ARN de transferencia. Hay una relación específica entre el anticodón y el aminoácido que transporta cada uno de los ARN de transferencia. Hay por lo menos un tipo de molécula de ARN de transferencia para cada tipo de aminoácido. En algunos casos hay más de una, y esos son los casos de los sinónimos que vimos hace pocos minutos. Aquí tenemos un esquema de una molécula de ARN de transferencia, a la izquierda con su forma tridimensional aproximada y a la derecha como si estuviera en un solo plano. Fíjense, en el extremo inferior tenemos el anticodón, está representado por estos 3 polígonos coloreados que representan específicamente 3 nucleótidos de ARN, y en el otro extremo, en el extremo 3', tenemos el punto del ARN de transferencia que se puede asociar a un aminoácido en particular. Recordemos entonces que la identidad del aminoácido que se una a una molécula de ARN de transferencia en particular tendrá que ver con la secuencia específica de nucleótidos que conforman el anticodón. La síntesis de proteínas, la traducción, ¿no?, el proceso de transferencia del mensaje genético contenido en el ARN mensajero y la síntesis de una cadena polipeptídica a partir de esa información se conoce como traducción. Tiene 3 etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. Al comienzo, el ARN mensajero se asocia con los ribosomas, de hecho se separan las dos subunidades del ribosoma y se asocian con el ARN mensajero, y los ribosomas se van desplazando a lo largo del ARN mensajero en sentido 5', 3'. A medida que se van moviendo, los ribosomas se van asociando a la molécula del mensajero las distintas moléculas de ARN de transferencia en función de la secuencia específica de codones del mensajero. Cada vez que se asocian de manera temporal los distintos ARN de transferencia, van transportando el aminoácido específico en función de la información que había en el codón. Es decir, el ribosoma se desplaza por el ARN mensajero y los ARN de transferencia se van asociando a la molécula de mensajero
en función de los codones que están presentes en esa molécula. La secuencia de aminoácidos que se va agregando, los aminoácidos que se van agregando a la cadena polipeptídica en formación, dependen de la secuencia de codones en el ARN mensajero, que por supuesto depende de la secuencia de nucleótidos que había en la porción correspondiente de información del ADN en el núcleo. En los procariotas, la síntesis de proteínas comienza mientras se está transcribiendo el ARN mensajero. Es decir, el proceso de transcripción y de traducción son simultáneos. En eucariotas ocurre cuando terminó la transcripción y el ARN mensajero salió del núcleo y se produce, como habíamos dicho, en el citoplasma. Entonces, comenzamos por el proceso de iniciación. En la iniciación se disocian las dos subunidades del ribosoma y el ARN mensajero se asocia con la subunidad menor. En ese momento, al comienzo del ARN mensajero, en el extremo 5', encontramos un primer codón, que es el codón adenina uracilo guanina. Ese codón se combina con un ARN de transferencia que tiene el anticodón uracilo adenina citosina. El comienzo siempre es igual. Siempre comenzamos con ese anticodón y ese codón, y siempre se agrega en ese extremo inicial una fenilmetionina, un aminoácido fenilmetionina. A medida que avanza este proceso, lo que ocurre es que el ribosoma se va desplazando, se vuelve a cerrar, se agrega la subunidad mayor del ribosoma, y el ribosoma comienza a desplazarse a lo largo del ARN mensajero, como decíamos, moviéndose desde el extremo 5' en dirección al extremo 3'. Ese proceso de movimiento del ribosoma es la parte de la síntesis de proteínas que se conoce como elongación, la fase de elongación. Los ARN de transferencia que están unidos a los respectivos aminoácidos van ocupando los distintos sitios del ribosoma. El ribosoma tiene dos sitios que se conocen como sitio P o peptidil y sitio A o sitio aminoacil. Entonces, los aminoácidos, los ARN de transferencia con los aminoácidos correspondientes se unen en el sitio aminoacil y se van produciendo los enlaces peptídicos catalizados por la enzima peptidiltransferasa. Los distintos aminoácidos que son transportados por el ARN de transferencia hacia el sitio de síntesis de la cadena polipeptídica en asociación con el ribosoma serán aquellos que estén determinados por la sucesión de codones en el ARN mensajero. Es decir, depende de la secuencia de codones del ARN mensajero, serán las moléculas de ARN de transferencia que ocuparán el sitio aminoacil y que contribuirán a la elongación de la proteína, del polipéptido en formación. El final del proceso tiene que ver con la presencia de un codón particular, un codón de terminación. Habíamos dicho que había varios codones de terminación, por ejemplo, uracilo adenina guanina, uracilo adenina adenina y el codón uracilo guanina adenina. No hay ningún ARN de transferencia que tenga un anticodón complementario a estos tres codones, de manera que en ese momento se detiene la síntesis del polipéptido. Se produce la liberación del polipéptido y ese polipéptido sufrirá cambios posteriores, pero ya tiene definida la estructura primaria de una enzima o de una proteína en particular. En esta figura podemos ver sobre la derecha la doble hélice de ADN que tiene la información necesaria para sintetizar, como vimos recién, las proteínas. También, por supuesto, la información necesaria para sintetizar las distintas moléculas de ARN de transferencia y para sintetizar el ARN ribosomal. Las moléculas de ARN ribosómico o ribosomal y ARN de transferencia se sintetizan a partir de la información genética de la secuencia de nucleótidos que está contenida en el ADN. El ADN también contiene información para la síntesis de todas las proteínas de la célula y ese proceso de síntesis comienza con la transcripción, con la síntesis de una molécula de ARN mensajero que se forma utilizando como molde una de las dos hebras del ADN. Esa molécula de ARN mensajero, estamos recapitulando todo el proceso, ¿verdad? Sale del núcleo hacia el citoplasma y en el citoplasma se asocia con los ribosomas. Los ribosomas se van desplazando a lo largo de esa cadena de ARN mensajero
y a medida que se desplazan van leyendo la información contenida en el mensajero y se va produciendo la adición de aminoácidos a la cadena polipeptídica de información a partir del transporte que realizan las distintas moléculas de ARN de transferencia. ¿Cuál será la molécula de ARN de transferencia que traerá el próximo aminoácido? Dependerá de la coincidencia o la complementariedad entre su anticodón y el codón correspondiente en la secuencia del ARN mensajero. En esta animación podemos ver el movimiento de un ribosoma en la parte superior, de izquierda a derecha, del extremo 5' al extremo 3' del ARN mensajero, y cómo se van agregando aminoácidos a un polipéptido en formación. Y en la parte inferior vemos la separación de las dos subunidades del ribosoma, la asociación de la subunidad menor con el ARN mensajero, el cierre del ribosoma y su avance a lo largo de la molécula del mensajero con la síntesis del polipéptido de manera asociada. A medida que el ribosoma se va moviendo por el ARN o a lo largo del ARN mensajero, se va produciendo la adición de aminoácidos a la cadena polipeptídica, a la proteína en formación, y finalmente con la secuencia de terminación, con el codón de terminación, se produce la disociación entre el polipéptido, el ribosoma y el ARN mensajero. Tenemos así la síntesis de una cadena polipeptídica, tenemos la estructura primaria de la proteína que ya desde el momento en que se va sintetizando comienza a plegarse, generando la estructura secundaria y terciaria que le van a dar además funcionalidad a la enzima o la proteína que se esté sintetizando. Finalmente tenemos que recordar algo que vimos cuando estudiamos los componentes de una célula, las organelas y sus respectivas funciones, y es que en eucariotas las proteínas se pueden sintetizar para uso interno o para exportación. Las proteínas de uso interno, uso celular interno, se sintetizaban en ribosomas que estaban libres en el citoplasma. Y las proteínas que son de exportación se sintetizaban en ribosomas que estaban adheridos a la membrana nuclear o al retículo endoplasmático rugoso. De todas maneras, en los dos casos, la síntesis de proteínas empieza en ribosomas libres en el citoplasma. Si la proteína va a ser una proteína de uso interno, todo el proceso de síntesis se completará en esos ribosomas citoplasmáticos, y en cambio, si se trata de una proteína para exportación o una proteína que se sintetiza para formar parte de la membrana celular, la síntesis que comenzó en los ribosomas libres en el citoplasma se completa en los ribosomas que están adheridos al sistema de endomembranas.